Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Entonces, haré mi parte para ayudarlos a todos. André levantó la mano y chasqueó los dedos. Dentro de los 5, se escuchó un leve sonido de cadenas rompiéndose dentro de sus almas, sorprendiéndolos. Señor, ¿nos estás liberando? Ellos jadearon. Andrea sintió, si sus poderes más elevados están sellados, no podrán cumplir mis órdenes de manera eficiente. Es por eso que los estoy liberando a todos. Gracias, señor. Todos se arrodillaron con alegría antes de que André les ordenara que abandonaran la habitación. Horas después de eso, el mundo empezó a cambiar. En las montañas, los maestros de artes marciales obtuvieron la iluminación rápidamente y todos comenzaron a cultivarse. En Filipinas, los místicos que se encontraban en lo profundo de los bosques quedaron asombrados cuando sus conexiones con los espíritus se dispararon. En Europa, los magos se convirtieron en magos. Meses después, los humanos también cambiaron lentamente y de manera fundamental. Aún así, los gobiernos intentaron contener lo sobrenatural y lo ocultaron del público. Los sobrenaturales se integraron a la fuerza de sus países, tratándolos como sujetos de investigación. China estableció los guardias del dragón, Japón estableció el Onryuji, Estados Unidos formó la fuerza secreta, etcétera, etcétera. Pero no todos los países tenían la capacidad de controlar a sus seres sobrenaturales. La dinastía Qing, que duró casi 400 años, fue derrocada por los cultivadores originales. Luego establecieron en secreto la dinastía Xia y comenzaron a enseñar cultivo y artes marciales a la gente, escondiéndose del mundo. Aunque las superpotencias han descendido en el mundo, solo el gobierno superior lo sabe. Meses después, André fue alertado cuando un personal al mando de la Fundación Ouroboros lo contactó. Presidente, encontramos un remanente del pueblo azteca y están diciendo algo sobre profecía. ¿Le gustaría verlos? Preguntó el hombre detrás del teléfono. ¿Aztecas? André entrecerró los ojos. Antes de que los españoles masacraran a los aztecas en su colonización, eran un dominio considerablemente poderoso que dominaba Centroamérica no solo por su ejército, sino también por sus adivinaciones altamente precisas. Aunque André existe desde hace mucho tiempo, ni siquiera él sabía dónde se conectan realmente los aztecas, porque no tenía idea de a quién están llamando. Pero es innegable que sus mentes han trascendido las normas de aquella época, pues sus espíritus eran mucho más fuertes que cualquier humano que existiera. Aunque André los ha visto nacer y desarrollarse, nunca había visto a nadie ni a nada que influyera en los aztecas y que diera como resultado su carácter inusual. También es por su carácter inusual que André permitió que los españoles colonizaran sus territorios, para eliminar una raza que probablemente tenga conexiones con las misteriosas anomalías. Al enterarse de que los aztecas todavía tienen descendientes hasta el día de hoy, André decidió que tenía que ir. ¿A dónde? Preguntó seriamente. Actualmente estamos en Gyeonggi-go, presidente. El hombre respondió. ¿Dónde diablos está Gyeonggi-go? Ese lugar es enorme. André gritó, se levantó de su asiento y caminó hacia la puerta después de agarrar la chaqueta colgada que estaba en el respaldo de la silla. Anuncios de Put Future. Mis disculpas, presidente. El hombre respondió. Actualmente estamos en la Mansión Seon. André salió de la casa y gritó una vez más. ¿Por qué están todos ahí? Ya dije antes que ese lugar es un sitio prohibido. El hombre detrás del teléfono tembló. Era el deseo de esa persona, el presidente Ouroboros. André gruñó con disgusto antes de finalizar la llamada. Luego marcó un número en su teléfono. Después de un rato, la llamada fue respondida. ¿Su excelencia? Preguntó la persona. Mimetismo, prepárame el avión. Me voy a Corea. André ordenó antes de finalizar la llamada inmediatamente. Esperó un taxi durante unos minutos antes de que uno se detuviera frente a él. El taxi bajó la ventanilla. Al aeropuerto, por favor. Rápido. André abrió la puerta trasera del auto y entró sin siquiera esperar la respuesta del conductor. Bueno. El desconcertado conductor no pudo estar en desacuerdo, así que pisó el pedal y condujo a toda velocidad. En medio del viaje, André recibió un mensaje de texto de Mimitri. Era un archivo. André la abrió y vio un boleto autorizado por el propio Real. Apagó el teléfono y cerró los ojos. Cuando llegaron al aeropuerto, André ya se había transformado en su aspecto de unos 40 años, el aspecto que estaba usando dentro de la fundación, y entró sin detenerse. Ni siquiera se detuvo ante la recepcionista y caminó directamente hacia la rampa del aeropuerto.
Cuando el personal del aeropuerto lo detuvo, les mostró el billete y siguió caminando. El personal ni siquiera pudo hacer nada. Afuera ya estaba preparado el mismo Gulfstream G550, de cara a la calle de rodaje. Luego, André fue recibido por 10 hombres trajeados afuera. Saludos, presidente Ouroboros. Soy el teniente Felipe Villaruel, jefe de la 16ª Fuerza de Defensa. El presidente Mimicry nos ha ordenado que le ayudemos. El hombre que encabezaba el grupo le hizo una reverencia. André les asintió levemente y continuó caminando hacia el avión. Detrás de él, Felipe se llevó la muñeca derecha a la boca y dijo: el presidente de la fundación sube al avión. Después de hacerlo, inmediatamente lo siguieron hasta el avión. Desde los diferentes rincones de la ciudad y el aeropuerto, un total de 4 enormes 4 rotores basculantes avanzados negros de grado militar de 40 metros y 20 drones furtivos UAV avanzados que podían alcanzar velocidades de hasta 1000 km por hora encendieron sus motores y se prepararon. Dentro de su jet privado, André y las tropas de la fundación se sentaron cómodamente en sus asientos mientras sentían que los motores del jet retumbaban y comenzaban a operar. Finalmente, las ruedas del avión comenzaron a moverse y acelerar hacia la pista. Un par de minutos más tarde, el avión retiró sus ruedas y finalmente abandonó el suelo. Cuando el Gulfstream G550 inició su despegue, las tropas de las bases aéreas ya habían abordado los rotores basculantes. Tan pronto como el avión abandonó el suelo, los rotores basculantes y los drones siguieron su ejemplo. En el cielo, la formación de los aviones era espléndida. El jet en el medio con 4 rotores basculantes rodeándolo en sus 4 puntos cardinales y los 20 drones formando un círculo alrededor del jet con los rotores basculantes. Aunque solo se podían ver los 4 rotores basculantes que rodeaban el jet privado de André, todavía se veía impresionante. Horas más tarde, finalmente aterrizaron en el aeropuerto internacional de Incheon. Anteriormente, el aeropuerto quedó completamente desalojado por personas, y otros vuelos que debían aterrizar fueron redirigidos a otros aeropuertos. Todos estaban disgustados y consternados, pero, lamentablemente, no pueden hacer nada con la decisión. Anuncios de Put Future. André y los guardias descendieron del avión y caminaron hacia el interior del aeropuerto. Tan pronto como entraron, inmediatamente vieron la enorme fila de soldados que se formó en el recinto del aeropuerto, que conducía a la salida. Bienvenido, presidente. Los soldados gritaron y se inclinaron ante él. André se mostró indiferente mientras continuaba caminando hacia el exterior. Al ver eso, los soldados inmediatamente corrieron hacia sus vehículos blindados que estaban estacionados afuera, y los demás y el teniente Felipe guiaron a André a su vehículo designado que estaba recubierto con un proyectil a prueba de misiles. Tan pronto como todos subieron a sus vehículos, Felipe se llevó la muñeca a la boca una vez más y ordenó a las tropas: muévanse. Se oyeron ruidos de ruedas chirriando en el suelo y todos los vehículos salieron corriendo por las puertas del aeropuerto. Un total de 15 autos, incluido el de André, salieron del aeropuerto, sorprendiendo a todos los que estaban afuera. Ahora saben por qué el aeropuerto cerró al público. Hubo un bip. Dentro del vehículo, el teniente Villaruel se volvió hacia André y le dijo: presidente, actualmente estamos en Incheon. Nos tomaría entre 2 y 3 horas llegar a la fortaleza Namanseon debido al retraso. Puede descansar si lo desea. André no respondió y miró directamente al frente de la carretera. En silencio, el viaje continuó pacíficamente. 1 hora y media después llegaron a Seúl. El teniente Villaruel sacó su teléfono que vibró y contestó una llamada. Habla el teniente Villaruel. Sí. ¿En serio? Está bien, les informaré. El teniente Villaruel colgó el teléfono y se volvió hacia André. Presidente, aparentemente, Songpa-daero está bloqueado, así que vamos a usar el camino a Wirjeseon para ingresar a Gyeonggi-do. ¿Le parece bien? Él explicó. Ve. Siempre y cuando vayamos a Namanseon inmediatamente y no dejemos que el personal se quede allí ni un minuto más. André respondió con irritación. Villaruel asintió y llamó por radio a los otros vehículos. Vamos directamente a Wirjeseon-daero. Cópielo, teniente. Entendido, teniente. Los hombres de los otros vehículos respondieron. En la calle Yangjare. Cada uno se ocupaba de lo suyo, con los sonidos de las bocinas de los coches aquí y allá, llenando la carretera. Cuando las luces verdes se encendieron para los autos en Yangjae Road, todos inmediatamente pisaron el pedal y se pusieron en marcha, cuando de repente, la luz verde se volvió roja una vez más. Bip. Bip. Moya. ¿Qué diablos le pasa al semáforo? Shibal Saeki. Aish.
Todos en el camino se volvieron locos tan pronto como el semáforo cambió a rojo. Pero fueron silenciados cuando vieron una formación de soldados militares corriendo para formar una fila para detener cualquier automóvil que continuara. Todos ellos tenían rifles en sus cuerpos, por lo que la gente ni siquiera podía discutir y solo podían maldecirlos en silencio. Acción. Todos en el camino se volvieron locos tan pronto como el semáforo cambió a rojo. Pero fueron silenciados cuando vieron una formación de soldados militares corriendo para formar una fila para detener cualquier automóvil que continuara. Todos ellos tenían rifles en sus cuerpos, por lo que la gente ni siquiera podía discutir y solo podían maldecirlos en silencio. A 2 coches de la carretera bloqueada, un minibús blanco en el que viajaban 5 niñas estaba atrapado en el tráfico. Si André pudiera verlos, los reconocería inmediatamente. Eran 5 de las 9 chicas de Nice. Dentro estaban las 3 chicas que André conoció en el Mall of Asia, y otras 2 chicas, una pequeña y otra más alta que cualquiera de ellas. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó Nezumi. Creo que son los militares. Ya llevan meses así, respondió la niña más pequeña. Chui, ¿sabes algo sobre esto? Tu madre tiene conexiones con los superiores, ¿verdad? Le preguntó al más alto. Yo tampoco lo sé, naturaleza. Mi madre ha sido reservada sobre este tipo de asuntos. Pero, hasta donde yo sé, este tipo de cosas están sucediendo en todo el mundo, no sabemos por qué. Chui suspiró. La naturaleza, la niña más pequeña, suspiró. El tío Son también ha sido reservado. Según lo que escuché, sucedió algo importante que influyó en todo el mundo. Oye, mira. Algo está pasando ahí. Morin los interrumpió mientras señalaba el frente. Las 5 chicas miraron y vieron que 5 vehículos blindados que venían del este se detenían frente a ellos. Allí, personas uniformadas salieron de los vehículos, en total 20. Después de eso, se quedaron allí, como esperando algo, o alguien. Para evitar problemas, los militares obligaron a los civiles a tomar una ruta diferente, razonando que podría tardar un par de minutos o incluso media hora. Aunque la gente estaba enojada, no tuvieron más remedio que seguir las instrucciones. Poco a poco, la carretera por la que se encontraban fue despejada de vehículos. Cuando le llegó el turno a la camioneta de partir, el rugido de los motores llegó desde el otro lado de la carretera Uir-Yeseon. Allí, 15 vehículos se dirigieron rápidamente hacia los 5 vehículos blindados que estaban detenidos en la carretera. Gerente Song, ¿podemos esperar aquí? La naturaleza preguntó de repente al conductor. Quiero verlo. Estamos bloqueando el camino, naturaleza. Retrasaríamos a todos. Respondió el gerente Song. No te preocupes. Nature respondió con una sonrisa y volvió a mirar a los vehículos. Al ver acercarse los vehículos, el personal militar de los 5 vehículos se enderezó y mantuvo la mirada fija en el vehículo del medio. Pronto, los vehículos que se acercaban se detuvieron en el medio. Los hombres salieron de ellos y se dispusieron en una ordenada fila. El coche del centro abrió entonces la puerta. Desde el interior, Andrés salió vestido con un smoking limpio. Sacó sus gafas de sol del bolsillo y se las puso antes de caminar hacia el personal que estaba al frente. Los soldados que esperaban, al ver que Andrés se acercaba, inmediatamente saludaron. Saludos, presidente Ouroboros. Teniente Ando Yeon, da la bienvenida al presidente Ouroboros en nuestro país. La persona que lideraba el segundo grupo lo saludó con respeto. Anuncios de Put Future. Terminemos el negocio. André dijo impasible. Llévame al Azteca. Sí, presidente. Síganos. El teniente Ana asintió y regresó a sus vehículos. André también regresó con él y los otros hombres antes de irse inmediatamente. Cuando se marcharon, los soldados finalmente se marcharon y el semáforo se puso en verde, permitiendo que los vehículos siguieran su camino. Dentro de la camioneta, Nature jadeó de asombro cuando las filas de soldados abandonaron la escena. Genial, murmuró. Es raro. Nari pronunció. ¿Qué quieres decir, Nar y ya? La naturaleza preguntó con curiosidad. El hombre que lideraba este último grupo me parecía tremendamente familiar, pero no puedo señalarlo. Ella les dijo. Por otro lado, Morin tenía los ojos entrecerrados todo el tiempo, como si sospechara de algo. Al no tener nada que bloquear la carretera, la camioneta y los otros autos que no habían salido se dirigieron al otro lado de la carretera, evitando que algo como el incidente anterior volviera a suceder. Dentro del vehículo de André, miró al teniente Felipe y dijo. ¿Por qué tuvieron que detener el flujo de tráfico? Es una molestia. Seguramente lo publicarían en las redes sociales. No se preocupe, presidente.
Hemos enviado drones EMP alrededor del área para que todos los dispositivos electrónicos a 50 kilómetros de nuestra posición no puedan tomar ni registrar nada de lo que sucedió aquí. Todo lo que vieron aquí sería tratado como una imaginación. Respondió el teniente Villaruel con una sonrisa en el rostro. Aún así, André reprendió, no hagas este tipo de acción en el futuro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera una ambulancia allí que contiene a un paciente que necesita tratamiento inmediato en el hospital? Algo tan ilógico simplemente nos hace perder el tiempo. Y el tiempo de los demás. El teniente Villaruel, puesto en una situación incómoda, solo pudo responder, sí, presidente. Después de decir eso, André se reclinó y cerró los ojos. El viaje continuó a un ritmo rápido, mientras la carretera de Wirjeseon quedaba libre de vehículos. Después de eso, se dirigieron al sur, entrando al palacio por su puerta sur, Fortaleza Namansanseon. En la antigüedad de la dinastía Joseon, era una fortaleza de montaña cuya defensa se decía que era tan sólida como el sello de la montaña de los 5 elementos que contenía el gran Sol Wukong. Actualmente, era un punto turístico muy activo, ya que allí se decía que sucedían leyendas de diferentes hechos. Para otros, era un lugar místico de mitos y leyendas, pero para la fundación, se considera un sitio prohibido altamente peligroso al que solo puede ingresar personal seleccionado, según lo ordenado por el presidente de la fundación. Es la primera vez que una cantidad masiva de hombres bajo la fundación Ouroboros ha entrado dentro de los perímetros de Namansanseon, por lo que todos anticipaban que era algo altamente peligroso que estaba escondido en el interior. Cuando los vehículos entraron a los perímetros de la fortaleza, inmediatamente vieron la gran cantidad de seguridad alrededor. Esto sin duda llamaría la atención de la sociedad. André dijo con seriedad antes de bajar del vehículo y caminar directamente hacia adentro. Anuncios de Put Future. No se preocupe, presidente. Hemos asegurado los perímetros de la fortaleza con cada rincón vigilado por nuestros hombres. La sociedad Kepler seguramente no podría esconderse de nosotros. El teniente An lo alcanzó y habló con confianza. HMPH. Será mejor que estés seguro. André resopló. Si la sociedad se apodera de la fortaleza, definitivamente descubrirán algo. Dijo mientras caminaba. Presidente. Los soldados apostados en sus puestos lo saludaron. Después de entrar, André fue recibido por un hombre de aspecto profesional que vestía un traje de investigador y que encabezaba a otras personas con el mismo atuendo. Nos volvemos a encontrar, presidente Ouroboros. El investigador principal lo saludó con una sonrisa. Profesor Lee Jun. André extendió su mano. Luego, el profesor Lee le estrechó la mano antes de dejarla. Hemos estado anticipando su llegada. Ven, la persona está en su Hangdade. Dijo el profesor Lee. Está bien. Superemos esto. Andrea asintió y caminó hacia las puertas. Caminaron hacia el norte, pasaron por la puerta oeste y bajaron al puesto de mando de la Namansanseon en la época antigua. Visto desde el exterior, un hombre coreano que tiene la tez de un nativo americano estaba sentado en el interior con las piernas cruzadas mientras leía viejos libros encuadernados cosidos de las antiguas dinastías. Ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó André. Al ver eso, André no se enojó y caminó tranquilamente hacia él. ¿Eres el remanente azteca? André preguntó cuando llegó a la persona. Finalmente, el hombre levantó la cabeza y escudriñó a André antes de jadear. ¿Realmente te pareces a él? ¿A quién te refieres? André entrecerró los ojos y preguntó lentamente. El hombre se levantó de su asiento y fue directo al grano. ¿Te pareces al creador? Al escucharlo, André se burló. No existe un creador. No te engañes. Entonces, ¿cómo llegaste a existir? Seguramente no saliste simplemente. Después de todo, no tienes una madre. El hombre no se ofendió e incluso sonrió. ¿Qué quieres decir? André ya no tuvo paciencia y le preguntó directamente al hombre. Soy Kente Chalochi, descendiente del profeta. El hombre dijo. Te conozco, porque está escrito. Eres Andros Ouroboros, la manifestación, el único avatar del verdadero creador. En este mundo y sus reinos, eres casi omnipotente y casi omnipresente. Representas en la voluntad del mundo y la creación de la totalidad. Los ojos de André se abrieron con incredulidad. Se dio la vuelta e hizo un gesto a todos para que abandonaran las instalaciones antes de avanzar hacia Ken a una velocidad que no se puede ver a simple vista. ¿Quién eres en realidad? André gruñó mientras miraba a Ken. Lo he dicho. Soy Ken. No había tenido la oportunidad de hablar cuando André agitó su mano y envió al hombre a otra dimensión que estaba llena de oscuridad. Ken miró alrededor en la oscuridad, tratando de ver algo.
Dentro de la oscuridad, una llama verde parpadeó y cobró vida. Aunque era pequeño, aligeraba las figuras de Ken y André. ¿Sabes lo que es esto? André preguntó escalofriantemente. ¿Sabes lo que es esto? André preguntó escalofriantemente. Ken luego respondió con calma. Es la llama fantasma del purgatorio. Aunque no puede quemar a alguien, puede torturar el alma de una persona y hacerla sentir una eternidad de castigo. Entonces, ¿sabes qué pasaría si no me dices la verdad? André miró a Ken con sus ojos oscuros y profundos. Sí. Ken asintió, pero no mentí, así que no tengo que temer nada. Añadió. André desapareció repentinamente de su posición y reapareció frente a Ken. Entonces respóndeme. Aunque las almas de los aztecas son más poderosas que las de otras razas, no puede ser tan poderoso como para siquiera conocer mi identidad como manifestación. Agarró a Ken por el cuello y lo levantó en alto. Los aztecas son más de los que puedas imaginar, señor András. Ken replicó. Las mentes de los aztecas no se concentran en este reino, sino en algún lugar más allá de sus fronteras. Los ojos de André brillaron con un brillo agudo antes de soltar a Ken. Luego chasqueó los dedos y materializó una pequeña sala de interrogatorios a su alrededor. El cuerpo de Ken voló y se sentó en una silla mientras André se sentaba del otro lado. Entonces, dime lo que sabes. André exigió con tono serio. Ahora que podía explicarlo, Ken respiró hondo antes de explicar todo. Aunque has visto el mundo desarrollarse desde su infancia hasta lo que es hoy, algunos todavía escaparían a tu atención. Uno de ellos sería la existencia de nuestra raza. Nuestra raza surgió de una astilla de sangre del Creador cuando estaba dividiendo su espíritu por la mitad para crearte. Tú y nuestra raza podrían ser categorizados como hermanos del mismo origen. Ve al grano. André replicó. Entonces Ken sonrió. Nuestra raza desarrolló nuestro imperio hasta lograr una gran prosperidad y una fuerza excepcional. Aunque nuestra raza fue lo suficientemente fuerte como para resistir la invasión española, no contraatacamos solo por una cosa. No es necesario, ya que es el destino. No, es porque no ayudé. André se burló. A eso, Ken simplemente se rió y respondió. Incluso si usted mismo fuera y tratara de salvarnos, sucedería un escenario increíble en el que los españoles simplemente llegarían para colonizarnos. La flota española definitivamente duplicaría su tamaño una vez que la primera flota fue aniquilado. Si toda España es aniquilada, entonces Portugal sería el próximo en colonizarnos, hasta las colonias más débiles, solo para destruir a los aztecas. ¿Cómo sabrías que eso sucedería? André preguntó con cierta especulación. Anuncios de Put Future. Es por nuestro destino. Las almas de nuestra raza no pertenecen a este reino sino al reino más allá. Pertenecemos al reino del Creador. Entonces, ese Creador del que hablas, ¿dónde está? André preguntó de repente. A eso, no lo sé. De hecho, nadie sabe cuándo regresaría de su dominio. Ken respondió. Pero es seguro que regresará, porque es el destino. Maldito destino. André gritó con ira. Entonces esto, todo, no es más que una existencia falsa. No, no del todo. Ken negó con la cabeza. Todo provino del alma remanente del Creador. Su poder provino directamente de su fuente de energía. Una vez que regrese, nadie sabe si dejará que este reino exista por sí solo o lo reabsorberá en su cuerpo. André se quedó en silencio, pensando en las posibles cosas que podrían pasar. Después de un rato, volvió a preguntar. Entonces, ¿por qué querías conocerme? Los aztecas se unirán a ti para mantener el orden en el reino. Ken respondió con seriedad. El caos ya está cerca. Se acerca. En ese momento, se perderían miles de millones, si no billones, de vidas, y eso sería solo el comienzo. No sabemos qué sucederá realmente, pero será mejor que estemos preparados. Ken terminó y esperó a que André respondiera. André tardó mucho en procesar la información que acaba de recibir. Después de un rato, André finalmente preguntó. ¿Cómo me apoyarían los aztecas con sus números supuestamente escasos? Ken sonrió, los aztecas no fueron aniquilados. Él respondió. Hay un lugar en el centro del mundo que está en su punto ciego donde todos se quedaron después de la colonización española. Nuestros números son de cientos de millones y se acercan a 1000 millones. Siempre y cuando solicite nuestra ayuda, le responderemos. Entonces, tengo una solicitud para tu carrera. Después de considerarlo un poco, André miró a Ken directamente a los ojos. ¿Qué es? Los grilletes de los mortales han sido borrados, lo que significa que ahora pueden usar las leyes y los arcanos místicos siempre que conozcan su existencia.
Quiero que los aztecas mantengan en secreto el orden en el reino de los mortales mientras mi fundación y los demás dioses se detienen. Las existencias anómalas más allá de su comprensión. Puede contar con nosotros, señor Andras. Ken asintió con comprensión. Después de eso, André envió a Ken fuera del reino cuando regresaron a su Ojangdade. Antes de que me olvide preguntarte, ¿por qué querías verme aquí? André le preguntó a Ken con curiosidad. Ken se rió entre dientes y respondió. Namansanseon es un lugar muy místico ya que es un lugar donde no puedes extender tus sentidos. Anuncios de Put Future. Otra es que con esta secuencia de eventos, como cuando pasas por la carretera Uir-Yeseon, todo se reducirá a un futuro determinado. Luego se puso serio y continuó. Otra razón es por algo que está sellado aquí. André pensó en lo primero que dijo y asintió. Desde que se construyó Namansanseon, André nunca ha podido mirar el interior, lo que lo aterroriza. Como resultado, envió a algunos de su gente a realizar investigaciones allí. Cuando escuchó la segunda razón, aunque quería saber cuál era ese futuro, no se molestó en preguntar porque está seguro de que Ken cerraría los labios fuertemente sobre el asunto. Pero cuando escuchó la tercera razón, de repente entrecerró los ojos con sospecha. Aunque no lo había visto por sí mismo, todavía sabía que era un orbe rojo sanguíneo formado por una sustancia parecida a la sangre. Nadie sabe cuál era el objeto o ser sellado, pero se descubrió que parte de la sustancia parecida a la sangre que cayó del orbe era una sangre muy poderosa proveniente del Malak, un ser que provenía de una entidad divina y una entidad siniestra. La sangre de Malak tiene una energía muy caótica y violenta en su interior, por lo que André quedó desconcertado y asombrado cuando vio que se usaba como un sello formidable. ¿Qué sabes sobre esa cosa? André cuestionó. El sello, como sabes, vino de un ser de puro caos. Así que es muy caótico y definitivamente no es adecuado para usarlo como sello, pero esa misma característica lo contrarresta directamente. Ken explicó. Hay una runa escrita en los libros de nuestros antepasados que aborda ese mismo problema. La runa de Aeteyaris. ¿Quieres decir que Aeteyaris, el gran demonio de los sellos gloriosos, tiene su propia runa? André preguntó con duda. Sí y no. Ken respondió. La runa solo lleva su nombre por nuestros antepasados, pero no fue hecha por él. La runa de Aeteyaris es del universo más allá de nosotros, hecha por el creador desde los días anteriores. Es una runa que podría romper cualquier sello creado a partir del caos. Aunque el sello de sangre de Malak es muy formidable, no tendría ninguna posibilidad contra la runa del creador que lo contrarresta por completo. Explicó con una pizca de orgullo visto en su postura. Entonces, André pensó por un momento antes de continuar, ven conmigo. Luego se dio la vuelta y bajó. Detrás de él, Ken se levantó de su asiento y corrió hacia André. Debajo de su Ojangdae se encuentra el santuario Sunglielgeon. En el interior estaban los investigadores de la fundación que custodia el pozo de Malak, donde se guardaba el sello de Malak. Presidente. Los investigadores se inclinaron ante él a modo de saludo. ¿Te gusta bajar? Preguntó el profesor Lee Jun con incertidumbre. Todo el mundo sabe lo estricto que puede ser André y durante mucho tiempo nunca se acercó a los perímetros del lugar. Entonces, cuando el profesor Lee lo vio en Sunglielgeon, probó si su presidente estaba realmente asustado por lo que había dentro o si simplemente era cauteloso con todos. Andrea sintió, quiero ver el sello. Él respondió. Los ojos del profesor Lee Jun brillaron de alegría y le respondió. Como desee, presidente. Ven conmigo. Dijo con deleite mientras entraba corriendo al edificio. Dentro del santuario Sunglielgeon, aunque de alguna manera estaba desconectado del palacio debido a su aislamiento dentro del bosque, muchas personas todavía querían visitarlo pero pocas personas tenían la posibilidad de entrar, con las restricciones impuestas por el gobierno coreano influenciado por la fundación. El santuario era el lugar donde se guarda la losa mortuoria del difunto rey y fundador del reino de Baekje. Dentro del santuario Sunglielgeon, aunque de alguna manera estaba desconectado del palacio debido a su aislamiento dentro del bosque, muchas personas todavía querían visitarlo pero pocas personas tenían la posibilidad de entrar, con las restricciones impuestas por el gobierno coreano influenciado por la fundación. El santuario era el lugar donde se guarda la losa mortuoria del difunto rey y fundador del reino de Baekje. Aunque no es su único uso. La forma en que se construyeron los edificios, utilizando las energías de la Tierra como otra forma de proteger el lugar, demuestra que también es una de las razones, junto con su Ojangdae y Yeonmuwan, por las que Namansanseon permanece en pie. Hasta este día. Caminando hacia la entrada, André y Ken fueron guiados por el profesor Lee hasta la puerta verde con un símbolo de Yin Yang en el medio.
Nadie, ni siquiera el gobierno, tenía idea de lo que había dentro de Sunglielgeon cuando la fundación prohibía que nadie lo visitara. Como resultado, el único lugar que los turistas podrían visitar sería cualquier lugar menos el santuario. La única manera de ver el santuario sería a través de transmisiones vía satélite. A las tropas de la fundación también se les prohibió ingresar a Namansanseon debido a la existencia del santuario y la incapacidad de André para extender sus sentidos aquí. Limitar a las personas cercanas reduciría sus pérdidas una vez que suceda algo terrible. Esta ocasión fue solo una excepción ya que, primero, no esperaba que Ken los convocara aquí, y segundo, él está aquí, por lo que podría protegerlos si fuera necesario. Luego, el profesor Lee se volvió hacia ellos y les dijo, vamos a entrar. Luego abrió la puerta, revelando la vista del interior. Los ojos de Ken se abrieron con incredulidad mientras miraba dentro. ¿Qué es esto?, pronunció con escalofríos. André miró a su alrededor con solemnidad antes de entrar. Ken inspiró y lo siguió. Lo que se pudo ver en un satélite no se acerca ni siquiera a lo que realmente había dentro del santuario. Un color rojo sanguinolento cubrió todo el lugar. En el medio del suelo, un enorme hoyo casi abarcaba la totalidad del terreno, mientras que debajo parecía ser de donde se originaba la luz roja. Este lugar apesta a un aura desagradable. André murmuró. Acción. El sello está debajo. Actualmente, está sostenido por las cadenas espirituales que desarrollamos. Vámonos, dijo el profesor Lee antes de agarrarse a la escalera y descender. No perdamos el tiempo con esto. André interrumpió antes de saltar, sorprendiendo al profesor Lee. Presidente. Él gritó. De repente, sintió que algo tiraba de él antes de caer de la escalera. Cerrando los ojos y aceptando sus circunstancias, el profesor Lee pensó para sí mismo. Supongo que esto es todo. Las lágrimas cayeron por sus mejillas cuando de repente escuchó una voz. ¿Por qué diablos estás llorando?, preguntó la voz. ¿Ya estoy en el purgatorio?, él preguntó de nuevo. Anuncios de Put Future. No me arrastres contigo. André reprendió y golpeó la cabeza del profesor. Eso duele. El profesor Lee se quejó mientras se acariciaba la cabeza dolorida. André agitó su mano, atrapando a Ken que caía y que los seguía. ¿Realmente confías en mí, no? Él se rió entre dientes. Tú mismo puedes enviarme a otras dimensiones. Se esperaría de ti cosas como evitar que alguien se caiga. Ken se rió mientras aterrizaba de pie. Después de asegurarse de que los dos no sufrieron daño, André miró el orbe de sangre brillante que es del tamaño del globo Moa. Lo ataban. Había cadenas azules que estaban enraizadas en las paredes. ¿Sabes qué hacer?, André miró a Ken. En respuesta, Ken asintió antes de sacar un libro viejo de una mochila detrás de él. ¿Sabe qué? Puede salir ahora, profesor Lee. Sería muy peligroso tenerlo aquí. André de repente habló y se giró, mirando al profesor que estaba detrás de ellos. Pero, sin peros. André dijo antes de agitar su mano, arrojando al profesor Lee fuera del santuario. Puedes continuar. André dijo mientras miraba a Ken. Luego, Ken sacó un pincel similar a un pincel de caligrafía y lo agitó en el aire. Aunque no había tinta, numerosas runas aparecieron en el aire y comenzaron a flotar lentamente hacia el orbe de sangre. Después de poco más de una hora, runas doradas de diferentes tamaños finalmente rodearon el orbe. Ken estaba completamente cubierto de sudor y jadeaba. Luego miró a André y le preguntó. Señor Andras, ahora necesitaría tu ayuda. Andrea asintió. Haz lo que tengas que hacer. Inspirando, Ken juntó las manos, con el cepillo en el medio. Círculos mágicos comenzaron a formarse y rodear sus manos. André luego caminó hacia Ken y levantó las dos manos, colocando las dos palmas en su espalda. Las venas de André se volvieron doradas, transfiriendo una enorme cantidad de energía para abastecer el rápido consumo de Ken. Un par de minutos más tarde, Ken finalmente levantó la mano que sostenía el pincel y comenzó a dibujar trazos intrincados, formando lentamente una runa increíblemente compleja que irradiaba un aura sofocante. Anuncios de Put Future. Como si sintiera peligro, el sello de sangre reaccionó e intentó atacar a Ken, pero finalmente fue detenido por las runas que lo rodeaban. El sello de Malak atacó desesperadamente con todas sus fuerzas, corroyendo numerosas runas en el proceso. Luego, André levantó su mano derecha y usó su dedo para dibujar en el aire antes de lanzar la runa recién creada para complementar las áreas corroídas. La batalla se volvió feroz, con André constantemente transfiriendo energía dentro de Ken y dibujando runas para defenderse de los ataques del sello.
Como resultado, André se vio obligado a hacer todo lo posible, transformándose en su forma de rey dios mientras luchaba contra el sello. No esperaba que este sello fuera tan poderoso. André jadeó de cansancio. De repente, una figura translúcida se manifestó sobre el sello, sorprendiendo a André. Sal de este lugar, rey dios. Como eres alguien a quien reconocemos, te estoy dando cara al dejarte salir ileso. Tú. André miró a la figura con odio. Bueno. No esperaba que fueras tú, pequeño rey sanguíneo. Él replicó fríamente. Al recordarlo, André se irritó y se enfureció. El rey sanguíneo era uno de los terrores más antiguos de la Tierra. Una vez masacró a más de la mitad de la civilización de su época solo por diversión. Como castigo, André y los seres más poderosos de esa época se unieron para luchar contra él. Les tomó 3 años finalmente derrotarlo y desarticularlo en diferentes partes, separándolo en numerosos lugares alejados unos de otros. HMPH. El rey sanguíneo resopló. Lo que está sellado aquí es inútil para ti, rey dios. No necesitas esto. Persuadió a André una vez más. Si no te gusta que haga esto, entonces estaría aún más feliz de hacerlo. André bromeó divertido. El rey sanguíneo luego resopló antes de decir. Entonces, no me dejas otra opción. El rey sanguíneo levantó su mano y reunió una intensa cantidad de magia que rodeaba el lugar. Iba a tirárselo cuando algo lo interrumpió. En el principio, existía el vacío. Luego vino el creador. Con el origen de la creación y las leyes impuestas por él, nada dentro de los reinos se interpondrá en mi camino. Ken cantó con poder antes de dar el último golpe necesario para completar la runa. Como era de esperar, tan pronto como se realizó el último golpe, la runa se iluminó con un brillo excepcional y se disparó hacia el sello. El rey sanguíneo gritó y arrojó la magia que reunió a la runa voladora. André, que fue olvidado, se burló y apuntó al proyectil antes de agarrar sus palmas. Como por arte de magia, de repente se comprimió y desapareció, dejando que la runa pasara y golpeando con éxito el orbe. ¡No! El rey sanguíneo gritó antes de desaparecer. El orbe rojo sangre luego se expandió. André agitó su mano hacia arriba, convocando una espesa barrera de energía. Un segundo después, el sello de sangre explotó violentamente, creando un enorme lío de sangre por todas partes. Cuando se liberó el sello, el objeto sellado, por supuesto, se mostró a todos. Era un códice antiguo que parecía haber pasado por numerosas épocas con su cubierta de bronce con imágenes de runas talladas por todas partes. Tenía una barrera de esfera incorpórea del tamaño de 3 pelotas de baloncesto rodeándola y que parece proteger el códice. André disipó la barrera que los protegía mientras miraba el códice con sorpresa. Imposible. ¿Esto, no ha desaparecido ya esta cosa? Ken, que lo miraba fijamente, inclinó la cabeza confundido. ¿No es esto, un libro viejo? Luego se volvió hacia André y vio su expresión de incredulidad. ¿Sabes cuál es el libro? Preguntó. ¿No conoces este códice? André preguntó sin mirar a Ken. ¿No hay ningún registro de este elemento en tus profecías o historias? Ken negó con la cabeza, no. ¿Por qué? ¿Es importante este libro? Jadeó y se volvió para mirar el libro nuevamente. Dijiste que tu raza no se centra dentro de este reino sino en el reino más allá. Murmuró. Siempre pensé que él era de un reino superior que es inimaginable incluso para mí, así que pensé que tal vez un registro de él esté escrito en los libros de tu raza. Apretó la mano en un puño mientras miraba el libro con una cierta aprensión profunda, o tal vez miedo. André avanzó pesadamente hacia el libro sin dejar de mirarlo ni por un segundo. Luego dijo con un tono pesado. En las leyendas de hoy, se decía que él gobernaba sobre Israel con su gloria y riquezas. Pero como alguien que vivió desde tiempos inmemoriales, puedo estar definitivamente seguro de que son tontos al pensar eso. Él era un ser que existía incluso mucho antes de que surgiera el primer átomo de la fundación de Israel. No era un rey de Israel, sino una leyenda de leyendas para ellos. No gobernaba a Israel, gobernaba a todo Occidente. No era un rey cualquiera, porque era un dios mortal que habitaba en las tierras de los vivos, los condenados y los divinos. Él era alguien que no solo sometió a los demonios, sino que los creó. Es un ser que era temido por los dioses antiguos y es temido por los dioses hasta el día de hoy más que los pares de sus épocas, y alguien que comandaba algo tan desgarrador y prohibiendo que ninguna anomalía o rey dios pueda igualar jamás. Aunque era un mortal, hizo que los dioses se arrodillaran y lloraran, sus subordinados temblaran de terror e incluso me hizo vacilar, algo que todavía aborrezco hasta el día de hoy. Esa misma persona creó algo y almacenó todo su conocimiento en su interior.
Su cubierta, forjada en las llamas de Sigilium. Las páginas, extraídas de las pieles de ángeles, demonios y espíritus por igual. Su tinta, creada mezclando la sangre de los mismos seres que se utilizaron para crear sus páginas y con hilos de leyes incrustados en ellas. Era un objeto de poder supremo, algo que todo ser, mortal, demonio y dios, codiciaba enormemente. Antología de Salomón. Extendió su mano derecha hacia ella tan pronto como estuvo parado frente a ella y tocó la esfera. La esfera sonó al resistirse a que su mano pasara. André tenía los ojos llenos de determinación mientras continuaba abriéndose paso a través de la esfera. Después de un tiempo sin progresar, André también extendió su mano izquierda hacia ella además de dirigir su abrumadora energía dentro de la esfera, invadiendo sus núcleos mágicos con una precisión aterradora. Luego se revelan líneas rojas que se conectan a varias matrices, rodeando la totalidad de la superficie de la barrera. Runas intrincadas y complicadas emergieron de la esfera mientras varios círculos mágicos que la rodeaban como órbitas se materializaron más allá de ella. André miró la serie de formaciones que se colocaron solo para proteger el códice con sorpresa y asombro. ¿Ese monstruo o ese Solomon realmente está fuera de este mundo? Chasqueó la lengua y tartamudeó con inmensa incredulidad. Anuncios de Put Future. Aunque estaba sorprendido, todavía no se dio por vencido en conseguir el libro. Tenerlo solo se convirtió en un estímulo para una determinación aún mayor. Detrás de él, Ken, cuya existencia había sido olvidada, habló con incertidumbre. ¿Puedo ayudar en algo? La única ayuda que puedes ofrecer es no contarle a nadie sobre esto. En cuanto al proceso de apertura, no lo creo, Ken. André respondió de inmediato. Esta barrera que protege la antología de Salomón es algo de lo que incluso los dioses no tendrían idea, no podrían hacer nada. Yo mismo solo lo estoy intentando. Él suspiró. De repente, sintió que su cuerpo se sentía cómodo, como si se hubiera liberado de una carga. Abrió mucho los ojos y se giró para ver a Ken en posición, con el cepillo en la mano. ¿Qué es eso? André preguntó con incredulidad. Una runa que fortalece al anfitrión liberando sus ataduras del mundo mortal y conecta parcialmente con el gran más allá. Ken respondió, luego movió su pincel una vez más, creando otra runa. Después de un rato de moverse, Ken de repente sacó un cuchillo con su mano izquierda antes de lanzar el cepillo al aire y rápidamente cortar su palma derecha, dejando fluir una gran cantidad de sangre. Conocido. André gritó en shock, pero fue ahogado por el eco y la voz resonante de Ken cuando atrapó la maleza que caía. Utilizo mi sangre como catalizador. Invoco la runa Melionticos. Eink. Un sonido chirriante resonó en los alrededores mientras todo lo que rodeaba a André se transformaba en prismas y cristales, especie de espejos, mientras púas se elevaban desde todo tipo de direcciones diferentes. Luces doradas rebotaron en todo y finalmente golpearon la esfera. Aunque André estaba viendo cómo todo cambiaba, algo más todavía se sentía mal. ¿Qué es eso, Ken? André preguntó con sorpresa y confusión. ¿Qué está pasando con todo? Ken jadeó mientras respondía a su pregunta. Yo, creé una runa Melionticos, y la puse sobre ti. Ahora estás dentro de un estado clarividente temporal, permitiéndote ver innumerables probabilidades de tus acciones. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. Dijo las palabras con dificultad antes de desmayarse. Aunque André se sorprendió por lo repentino del desmayo de Ken, no podía permitirse el lujo de detenerse más. Centró su atención en el sello con pura determinación de abrirlo. Anuncios de Put Future. Dirigió su energía a ciertas partes mientras ordenaba a la energía que se infiltrara en sus configuraciones desde su estructura interna. De repente, un prisma que estaba frente a él mostró una imagen del sello explotando violentamente, asustando a André. Recuperó su energía de donde quería dirigirla y probó un enfoque diferente. Después de numerosos intentos, vio la misma cantidad de fallas, algunas de ellas incluían que el sello se expandiera y contuviera a todos los que estaban dentro, que el sello le quitara su energía, destruyendo así la totalidad de la estructura del reino, y que el sello liberara una tremenda cantidad de energía. Energía aguda y cortando todo en polvo. También hubo un método que vio desde el prisma que le mostró su futuro y que logró abrir un pequeño agujero en el sello, lo que lo hizo feliz, pero inmediatamente vio un enorme ejército descendiendo de los cielos, el inframundo y el otros reinos rey Dios. Al ver eso, André entrecerró los ojos con aprensión. Le sorprendió que los otros God Kings sintieran inmediatamente la existencia del códice. Entonces, para prepararse, examinó el sello todo el tiempo, mientras buscaba todas las combinaciones posibles para abrirlo.
3 minutos después, se sorprendió cuando su estado de clarividencia desapareció repentinamente, con los prismas colapsando sobre sí mismo, como si regresara al vacío. ¿Qué está pasando? André exclamó con confusión. Tu estado de clarividencia ha terminado. De la nada, una voz que hizo que André sintiera las vicisitudes del tiempo pasar a través de él resonó a su alrededor, como si su existencia lo envolviera. ¿Quién eres tú? André preguntó nerviosamente. Como alguien que vivió desde el principio de los tiempos, esta fue la primera vez que una voz lo hizo sentir insignificantemente joven. Soy alguien, nadie, algo, nada. Yo mismo no sé realmente lo que soy. Lo que sé es que he existido desde que existí. Respondió la voz. Andrea arrugó las cejas, tratando de encontrarle sentido a lo que decía. Después de un rato de no entenderlo, le hizo a la voz la pregunta que quería saber. ¿Qué es el estado de clarividencia? ¿Cómo puedo usarlo de nuevo? Eso, puedo responder. La voz respondió. El estado de clarividencia hace que uno sea capaz de ver los eventos futuros y la causalidad de todo y de cualquier cosa. Por lo general, no se puede usar intencionalmente ya que profundiza en las leyes más importantes y va en contra de las grandes leyes que regulan la causalidad y el karma. Quien lo use sería afectado por un asalto de la conciencia del universo. Nadie podría anticipar cómo la conciencia castigaría al usuario, pero como lo tiene el universo, todo está afectado por el karma. Entonces, ¿cómo puede la runa Melionticos darle al anfitrión la capacidad de usar el estado clarividente intencionalmente? Cuando la voz escuchó su pregunta, se rió entre dientes de una manera divertida. No lo usaste intencionalmente, te fue otorgado temporalmente. Si puedes usarlo intencionalmente, no me habrías estado preguntando esto ahora. Respondió. Entonces, ¿qué es la runa Melionticos? ¿Es del gran más allá, creada por el creador? ¿Es creada por alguien que está relacionado conmigo? ¿Soy el avatar del creador? No se sabía qué sentía la voz cuando se reía a carcajadas. Después de un rato, la voz le respondió con una risita. La runa Melionticos de la que estás hablando y que queda dentro de ti es una copia inferior de una runa inferior que se copia de otra runa del universo que se crea a partir de otra runa. En cuanto a tu otra pregunta, tienes el aura de un creador, pero no reconozco su espíritu, así que tal vez él sea un creador. ¿Un creador? ¿Qué quieres decir? ¿No es él el creador? André hizo otra pregunta que no le quedó clara. ¿Un creador? ¿Qué quieres decir? ¿No es él el creador? André hizo otra pregunta que no le quedó clara. No necesitas saber algo que está más allá de ti por ahora. Primero debes romper los grilletes de ser un avatar y convertirte tú mismo en un creador. La voz de repente se volvió fría antes de desaparecer. André lo supo porque sintió el paso del aura de la voz que lo hacía sentir joven. ¿Qué es eso? André murmuró con la sorpresa plasmada en su rostro. Desde la totalidad de su existencia, se consideraba una de las existencias más elevadas en todos los reinos, y la única existencia que le resultó difícil de derrotar sería Salomón y algunos seres misteriosos que se pueden contar con una mano. Aunque Salomón es poderoso al punto de hacerlo temblar, la presencia de esa voz era tan poderosa y definitivamente está seguro de que todavía le ocultaba su aura, ya sea por ser considerado o porque lo ve como un gusano insignificante. Que no tiene derecho a sentir plenamente su gloriosa energía. Aunque esta experiencia cambió toda su perspectiva sobre este mundo y los reinos, todavía tenía que hacer lo que tenía que hacer, y eso es vivir. Este encuentro simplemente lo haría más cauteloso ante existencias misteriosas que no conoce. Inspirando, André dirigió su mirada al orbe que contiene la antología de Salomón antes de guardarlo dentro de su espacio personal que está separado del mundo. El códice, al ser un objeto lleno de tremendo poder y conocimiento que es y será codiciado por cada ser que lo descubra, necesita ser asegurado y contenido en un lugar que ninguna existencia, viva o muerta, pueda ver o sentir. Ningún lugar, excepto su reino independiente, tiene ese lujo. Hecho a partir de su alma después de muchos procesos agonizantes, es un espacio donde él es el único que puede acceder a todo lo que hay en su interior. Después de quedarse con el orbe, se dio la vuelta y fue hacia Ken, que todavía estaba dormido. Comprobó su estado y, cuando estuvo seguro de que se encontraba bien, lo cargó sobre su hombro izquierdo antes de saltar a la superficie. Cuando llegó a la superficie, ya había recuperado su color normal, sin el tono rojo sangre por todas partes. Antes de irse, primero se dio la vuelta e hizo un gesto de arrugarse con la mano derecha. Inmediatamente, el enorme agujero se cerró y se reparó como si antes no tuviera nada de malo. Lo que le sucedió. Afuera, el profesor le exclamó con preocupación cuando vio a André salir con Ken en su hombro.
André miró al profesor Lee y asintió con seguridad. No se preocupe, profesor. Se acaba de desmayar y su estado es normal. Supongo que simplemente estaba sobrecargado de trabajo. Respondió. Entonces, lo llevaremos a la enfermería. Dijo el profesor Lee y miró a los otros investigadores detrás de él y les hizo un gesto. Corrieron hacia André y le extendieron las manos. Lo llevaremos, presidente. Después de analizarlos, André les entregó a Ken a los investigadores antes de dirigirse al profesor Lee. Llamen al teniente Ann y a Felipe para que vengan a reunirse conmigo en su hangar. Dígales que tengo que hablar con ellos. Él ordenó. Afirmativo. El profesor Lee asintió antes de girarse hacia un lado, sacar un transmisor de radio y contactar a los dos tenientes. Mientras el profesor lo hacía, André ya había encendido el motor de una camioneta y se había dirigido a la cima, donde se encuentra el puesto de mando. Después de llegar, entró directamente y se sentó con las piernas cruzadas sobre una colchoneta mientras esperaba que llegaran. Anuncios de Put Future. Un minuto después, llegó una camioneta y se detuvo junto al auto que usaba André. Los dos tenientes salieron del coche y caminaron hacia él a paso rápido. ¿Nos necesita, presidente? Preguntó el teniente Ann con cara seria. Retírese de la mansión. Voy a eliminar la prohibición para todo el personal. Presidente. Exclamó el teniente Ann. ¿Qué pasa con el peligro dentro de Sunglielgeon? Preguntó. Tan pronto como las palabras escaparon de la boca del teniente Ann, inmediatamente se puso azul y se desplomó, sorprendiendo al teniente Felipe. Nadie más, aparte de los investigadores y los protectores, conoce el peligro dentro de Sunglielgeon. André pronunció fríamente. La sangre del teniente Ann se heló, su cuerpo estaba inmóvil. El aire dentro de él fue desviado como si fuera un globo libre. Felipe se estremeció con lo que vio. André luego se movió, extendiendo su mano hacia el cadáver. Cuando agarró la cabeza del teniente Ann, cerró los ojos y suspiró. Se han infiltrado en la fundación. Dijo mientras el cuerpo del teniente Ann se desintegraba. ¿Oms? Aunque el teniente Felipe estaba aterrorizado por lo que sucedió con el cuerpo de Ann, lo sorprendió más el primero mientras jadeaba y preguntaba. La sociedad. André respondió tan pronto como regresó a su asiento. No esperaba que entraran sin que yo me diera cuenta. Los ojos del teniente se abrieron tan pronto como lo escuchó de boca de André. ¿La sociedad ya es tan experta? Creo que sí. Él asintió y se burló. Casi nadie puede escapar de mi vista, y los hombres de ese bastardo lo hicieron. Pensando hasta ahora, André inmediatamente sacó su teléfono y marcó Mimikry. ¿Para qué me necesita, presidente? Preguntó el mimetismo detrás del teléfono. Quiero que convoque inmediatamente una reunión entre los directores continentales de la fundación. Dígales que se reúnan en Snow Courts. Afirmativo, presidente. El presidente Mimikry respondió. André terminó la llamada y se levantó del cojín. Vamos. De vuelta en la enfermería, Ken finalmente se movió mientras lentamente abría los ojos. Señor Ken, ¿está despierto? El médico que lo atendía exclamó y preguntó rápidamente. Anuncios de Put Future. Ken gruñó mientras intentaba sentarse. El médico lo ayudó a levantarse mientras hacía señales a las enfermeras detrás de él para que llamaran al profesor. Cuando las enfermeras se fueron, Ken le preguntó al médico mientras hacía una mueca de dolor. ¿Dónde está Lorandr? Quiero decir, ¿el presidente Ouroboros? El presidente está hablando con los tenientes actualmente. Los verá más tarde. Respondió el médico. ¿O está bien? Ken asintió y se reclinó en la cabecera. Un rato después, el profesor le entró corriendo y corrió hacia Ken preocupado. ¿Se encuentra bien, señor Ken? Preguntó. Ken asintió en respuesta. Estoy bien, profesor. No debe preocuparse. Él respondió. ¿El presidente y usted descubrieron lo que hay dentro del sello de Malak? Preguntó el profesor Lee con ojos brillantes. Me temo que es confidencial, profesor. Órdenes del presidente. Ken se rió irónicamente. He estado involucrado con el sello durante años. No puede ser que yo también sea uno de los que no tiene permiso de conocer ese conocimiento confidencial. El profesor le entrecerró los ojos con disgusto. No es eso, profesor. Es simplemente extremadamente crucial y tiene un efecto monumental en todo, por lo que el presidente ha decidido mantenerlo en secreto. Ken mantuvo y repitió lo que quería decir. Solo dímelo, por el amor de Dios. El profesor Lee de repente gritó con aserción mientras agarraba el cuello de Ken con sus dos manos. Los ojos de Ken se abrieron con sorpresa mientras miraba los ojos ardientes del profesor que estaba frente a él. Ken inmediatamente disparó su mano hacia el costado, donde está su bolsa que contiene su cepillo.
Al ver eso, el profesor Lee se burló y agitó su mano hacia la de Ken. Un brazalete dorado apareció y se deslizó hacia la muñeca de Ken y lo fijó en la cabecera. Cuando Ken intentó usar su otra mano, el profesor Lee inmediatamente hizo lo mismo con ella. El profesor Lee se rió malvadamente y miró a Ken divertido. Ahora no puedes hacer nada, azteca. Él se burló. ¿Qué deseas? Ken luchó por liberarse pero fue en vano. Miró al profesor con ira. Oh, no seas tan ingenuo, azteca. El profesor gruñó molesto. ¿Sabes lo que quiero? Atrapó violentamente las mejillas de Ken, las sacudió y siseó. Quiero saber qué objeto, ser o lugar prohibido hay dentro de ese enigmático y poderoso sello. Quiero saber qué poder ilimitado hay más allá de él. Arrojó la cabeza de Ken hacia un lado y se giró, fantaseando. Como investigador, quiero saberlo todo y volverme infinitamente fuerte. Se dio la vuelta como un maníaco y gruñó. Quiero aniquilar esas anomalías y poner fin a su estúpida existencia, y por eso me uní a la sociedad. Lentamente inclinó la espalda y se rió salvajemente. Eres de la sociedad. Ken jadeó por la sorpresa. ¿Sí? Ser parte de la fundación es aburrido. Solo quieren estudiar anomalías. ¿Por qué no podemos simplemente matarlos? Podemos terminar con toda esta tontería si lo hacemos. El profesor respondió locamente. Estás fuera de mi mente. Ken siseó. He estado loco desde que mi hermana fue asesinada por una anomalía, estúpido. La otra parte escupió. Ken permaneció en silencio. No tenía nada que responder a lo que escuchó, así que pensó en ideas sobre cómo escapar. Solo dime lo que necesito saber, azteca. Entonces podrás salir ileso. El profesor le gritó una vez más. Ken no respondió. Solo responde la maldita pregunta o te pulverizaré la cabeza. El profesor Lee finalmente perdió la paciencia y corrió hacia Ken con el puño en alto, listo para golpear. Salpica. Sin previo aviso, la cabeza del profesor estalló repentinamente en grupos de materia cerebral alrededor de las paredes, el techo y el suelo de la enfermería. Ken palideció ante el lugar mientras el profesor sin cabeza se encontraba frente a él. Un rato después, el cadáver cayó, mostrando a Ken quién estaba detrás del profesor. André. Señor András. Exclamó Ken. André hizo un movimiento de balanceo con sus dos dedos en los brazaletes en las muñecas del primero. Luego se abrieron los brazaletes, liberando a Ken de sus grilletes. Gracias por salvarme, señor. Ken se inclinó hacia André con sinceridad. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Aniquilar espías y traidores. André respondió con indiferencia. La sociedad se ha infiltrado en la estructura interna de la fundación. Creo que es hora de hacer una limpieza. Murmuró mientras miraba hacia el sur, pensando en algo profundamente. Después de ese día, todos los miembros de la fundación abandonaron inmediatamente la mansión. Algunos que estaban cerca y no tenían deberes visitaron el lugar mientras que otros programaron otros días para recorrer el sitio recién disponible. André dejó a Ken en Corea mientras él se dirigía al aeropuerto y abordaba su jet, volando hacia el noroeste, hacia el gran dominio de los rojos, la Unión Soviética. Sin profundizar demasiado en la enorme nación por ahora, el avión se dirigió directamente a la isla de la Revolución de Octubre para descender. Una vez que desembarcaron, fueron recibidos por soldados vestidos con un traje de camuflaje de la tundra ártica con una insignia de la Unión Soviética rodeada por un dragón que se comía la cola, un ouroboros, en sus sombreras. Son soldados soviéticos que estaban bajo el mando de un general especial de los soviéticos que está bajo la fundación, la Brigada Infinita. Presidente, le damos la bienvenida a nuestra humilde morada. El hombre que encabezaba el grupo los saludó con un fuerte acento ruso. Era un hombre musculoso cuya apariencia podría describirse como alguien que sobreviviría desnudo a la tundra siberiana. Sus ojos agudos atravesaron las almas como una parca mirando a su persona. Gracias, coronel Charovsky. Andrea sintió con agradecimiento. ¿Vamos? Preguntó el coronel Charovsky mientras señalaba con sus manos el interior de la isla. Sin más preámbulos, inmediatamente entraron en la tierra helada. Pasaron frente a un iglú al lado del estrecho del Ejército Rojo y entraron. Aunque desde fuera parecía un iglú, por dentro conduce al fondo de la isla, donde la tecnología oculta de la fundación se mantiene alejada del ojo público. Anuncios de Put Future. ¿Está listo el Over? André le preguntó al coronel detrás de él. Sí, presidente. El coronel Charovsky asintió. El Over está preparado, cargado y cargado. Bien. Cuando llegaron a un balcón debajo de la isla, vieron un enorme campo lleno de aerodeslizadores, vehículos y rotores basculantes cuádruples que parecían sacados de una película de ciencia ficción.
Abajo se podía ver a numerosos investigadores con batas de laboratorio y soldados armados hasta los dientes. Mientras bajaba las escaleras, el coronel Charovsky explicó cómo se desarrolló el OVER. En los últimos 2 años, hemos mejorado y desarrollado los nanopulsares y los materiales del aerodeslizador, utilizando Serenium de primera categoría para construir su esqueleto, haciéndolo silencioso, más suave y más rápido para superar vientos fuertes. Los pulsares también fueron actualizados utilizando Irsar Nanotech, que puede aumentar la velocidad de vuelo estacionario y disminuir el consumo de energía de los pulsares cuádruples. El holoproyector que utiliza la aeronave también utiliza nanopartículas para proyectar imágenes y mensajes a partir de señales. El proyector también está presente en todos los rincones del OVER, mejorando las capacidades de sigilo de la nave. Con la onda de interferencia selectiva que rodea el aerodeslizador, ninguna tecnología es lo suficientemente buena para rastrear esta obra maestra. Mientras escuchaba, André contempló el elegante aerodeslizador negro que estaban cuidando en medio del campo. Su estructura es tan ancha como la de un salón de clases típico y su altura no es inferior a 17 pies. A mitad del campo, se encontraron con una persona que el propio André conocía desde hacía mucho tiempo. «Usted está aquí, directora Chris». André sonrió mientras extendía su mano. «No hay necesidad de estas formalidades, André». El director Chris, un hombre de 80 años, le devolvió la sonrisa mientras estrechaba la mano de André. Riéndose, André agarró a Chris mientras caminaban juntos. La directora Chris, también conocida como Chris Simmons, era conocida por el personal de la fundación como una de las directoras continentales más enigmáticas a cargo del continente europeo. Para André, sin embargo, Chris Simmons es un camarada, un compañero de las primeras edades de la humanidad, hace unos 500 millones de años. Chris Simmons era un hombre normal dentro de un reino normal que vivía en las antiguas tierras que hoy conforman Europa y África. En su edad media, ingresó a la fuerza militar de ese reino y se convirtió en una leyenda viviente mientras cosechaba innumerables vidas. Desafortunadamente, su gloria también fue la causa de su caída. La realeza de ese reino temió su existencia y ordenó su ejecución años después de la guerra. Obviamente, como alguien que mataba mucho, Chris era muy hábil y casi nadie puede capturarlo. Aunque nadie puede, él todavía no podía permanecer dentro del reino que lo perseguía, por lo que viajó y permaneció dentro de una cueva durante siglos, viviendo de matar bestias y monstruos. Anuncios de Put Future. Cuando tenía 90 años, conoció a André, que ya era un recluso en ese momento y recientemente derrotó al hombre de otro mundo Salomón. Juntos, lucharon contra las bestias dentro del bosque y, en ocasiones, migraron a otros. Se divirtieron, luchando contra diferentes tipos de monstruos, incluso luchando contra una anomalía que gobernaba el bosque. Pero, como mortal, llegó a su vejez, y finalmente murió a la edad de 140 años. Aunque André estaba entristecido, no hizo nada para curar a Chris ni nada. Pero inesperadamente, 15 años después, André conoció a un niño de 10 años en su viaje que lo sorprendió cuando el niño lo llamó por su nombre. Era Chris, pero reencarnó con sus recuerdos intactos. Y a partir de entonces, André y Chris continuaron su viaje, y André entrenó a Chris en algunas artes. Pero el tiempo le llegó una vez más a Chris ya que murió por segunda vez. Pero, esperando otra reencarnación, André sonrió cuando Chris exhaló su último suspiro. Y tal como esperaba, André vio a Chris una vez más 20 años después, cuando era un adolescente de 15 años. Finalmente descubrieron que Chris tenía un alma misteriosa que le otorga la capacidad de no tener necesidad de pasar por los caminos de la reencarnación y, en cambio, continuar su vida directamente con sus recuerdos y algunas de sus habilidades y talentos de su vida pasada intactos. Habiendo pasado por numerosas vidas y muertes y experimentando diferentes estilos de vida, Chris desarrolló un nivel de fuerza y habilidad similar, si no mayor, al de André, aunque André confía en que sería capaz de derrotar a Chris con su autoridad como la manifestación de la voluntad y la creación del mundo. Con Chris, André creó la Fundación Ouroboros, combinando todas las riquezas de vidas pasadas de Chris con las de André para convertirse en la fundación de la fundación. Con las reencarnaciones de Chris, André creó un linaje falso para él, haciendo que la dirección continental europea fuera un título heredado bajo el linaje Simmons, solidificando así el control de Chris sobre el puesto de director. En el siglo reciente, Chris había sido parte de diferentes eventos a escala mundial, como las 2 guerras mundiales y los conflictos de organizaciones mundiales ocultas de la década de 1990, con él liderando las fuerzas de la Fundación para acabar con una de las 7 organizaciones mundiales ocultas. Primus NC.
Entonces, ¿cómo va la vida hasta ahora, Chris? André preguntó mientras caminaban hacia Lover. Chris inclinó su mano de izquierda a derecha repetidamente mientras respondía con un suspiro. Es más o menos. Después de la guerra contra los Primus Necis, aparte de algunas cosas molestas que me molestan, la vida ha transcurrido bastante tranquila. No te preocupes, Chris. Tu aburrimiento terminará pronto. André sonrió. Chris entrecerró los ojos y miró a André. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó. Lo sabrás una vez que lleguemos a Snow Corps. André sonrió antes de acelerar el paso hacia Lover. Chris, boquiabierto, apresuró su viejo cuerpo para alcanzar a André. Dentro de Lover, André asintió con aprobación hacia el interior del aerodeslizador. Las luces de neón azules crearon un ambiente fresco en el interior, con asientos similares a los de una lujosa limusina con un toque de ciencia ficción. El respaldo de los asientos estaba hecho con metal negro carbón que tiene forma de vaina ovalada. André se sentó en uno de los asientos. Tan pronto como su espalda reposó sobre el respaldo, un mecanismo se activó cuando el cojín se infló y envolvió su cuerpo con comodidad sin restringir sus movimientos. Luego, una pantalla de vidrio se deslizó desde la parte superior de la cápsula ovalada y se iluminó, permitiendo a André ver cómo es el exterior y algunos detalles del Lover. Chris finalmente llegó, jadeando. Cuando vio los asientos, inmediatamente se sentó en el asiento directamente frente al de André. El anciano de repente gimió de placer, sorprendiendo a André. ¿Qué diablos? Él exclamó. El asiento me está masajeando. Impresionante. Chris suspiró relajada. Además tiene la temperatura adecuada. Quiero esto en mi casa. Al escucharlo, André se rió divertido. Esto todavía es solo un prototipo de muestra. Aún se está mejorando, así que espéralo en tu próxima vida. Chris se quejó de disgusto cuando escuchó a André. Después de eso, permaneció en silencio, disfrutando de su cómodo descanso. André, por otro lado, esperó al piloto del Lover. Después de unos minutos, la pantalla se iluminó cuando apareció la imagen de una cara generada por un robot. Saludos. Soy tu piloto de IA, Phoenix. Cuando las cápsulas de energía estén completamente cargadas, despegaremos. Las cejas de André se alzaron mientras escuchaba. ¿No hay ningún piloto humano? Como todavía soy un prototipo, a bordo hay un piloto capacitado para controlar el Lover si surgiera un mal funcionamiento en el mecanismo automático. Pueden estar tranquilos. La IA respondió con una voz robótica. Andrea sintió con aprobación. Entonces, despeguemos. Él ordenó. Afirmativo. La imagen de la IA se minimizó en la esquina superior derecha y agregó. Despegando. Fuera del Lover, todos retrocedieron mientras observaban cómo se inicializaba la nave, mientras una luz de neón recorría las esquinas de la aeronave. Wom wom wom, todos podían escuchar el sonido de los púlsares debajo de las patas del avión que se activaban enviando ondas consecutivas de pulsos mientras el Lover despegaba del suelo. En el interior, la IA enviaba mensajes a la pantalla simultáneamente. Pidiendo permiso a la torre principal para abrir la escotilla, permiso concedido. Pidiendo permiso para partir, permiso concedido. Partida. Tan pronto como se concedieron los permisos, el Lover continuó su ascenso. Abajo se abrió una enorme depresión en el suelo y la gente retrocedió. Arriba, una enorme puerta circular se abrió y dejó que el agua del océano entrara y salpicara en la depresión, apareciendo agujeros debajo de la depresión, drenando el agua para no causar un desbordamiento. En el aire, el Lover finalmente salió del campo y emergió de las profundidades. Las patas del Lover se levantaron y giraron a una posición horizontal, con los púlsares detrás de la nave. Anuncios de Put Future. Activando el sigilo. La IA alertó. Tan pronto como lo hizo, la superficie del Lover se mezcló con el entorno y se proyectaron hologramas de pájaros volando a su alrededor. Vamos a toda velocidad. Auge. Los propulsores del pulsar explotaron y enviaron a la nave más allá de los límites del sonido, volando hacia el polo sur, donde se encuentra Snow Corps. Al igual que las antiguas moradas de la humanidad, el Polo Sur ha sido hogar de historias muy profundas que solo conocen aquellos que han vivido más de 10.000 años. Desde civilizaciones antiguas, artefactos e incluso seres sellados, la Antártida deshabitada está llena de cosas que la gente normal ni siquiera podría procesar. Para proteger la ingenuidad de los civiles, la Fundación Ouroboros ha decidido tomar el mando de establecer una base en la Antártida para proteger el secreto del continente helado y mantenerse lejos de los ojos de la gente. En el interior, la IA continuó dándole a André información sobre la nave.
Con la velocidad del Over de Mach 30, desde la isla de la Revolución de Octubre hasta el Polo Sur, 200.000 kilómetros debido a que el mundo es 10 veces el tamaño de la Tierra, nuestro tiempo estimado de llegada sería de 5 horas. ¿Qué tal el mecanismo defensivo de esta nave? André cuestionó. Aunque la nave todavía no tiene armas ofensivas para batallas aéreas, el Over tiene un sigilo lo suficientemente bueno que no sería detectado por ninguna tecnología descubierta hasta ahora. Además, con la velocidad de la aeronave, ningún otro avión presente hasta el momento lo haría. Ser capaz de alcanzarnos. La IA respondió. Muy bien. Andrea sintió con aprobación. Se giró para mirar al anciano cómodo en su asiento. Chris, ¿dónde estabas antes de la isla de la Revolución de Octubre? ¿No me digas que pasaste todo tu tiempo allí? Preguntó. Aunque este cuerpo se está oxidando, mis habilidades de toda mi vida aún no se han desgastado, André. Chris se rió entre dientes. He estado luchando en Rumanía durante 3 años antes de que convocaras a los directores a través del mimetismo. ¿El Darkhold está activo otra vez? André entrecerró los ojos. Sí, desafortunadamente. Chris suspiró y añadió. Aunque el Vaticano nos ha estado ayudando a expulsarlos de Rumanía, siempre aparecen después de un tiempo. Para ser honesto, se está volviendo irritante. André suspiró con irritación, sintiendo lo que Chris estaba sintiendo. Darkhold, a diferencia de lo que otros conocen, es una de las 6 organizaciones mundiales ocultas actuales junto con Ouroboros y Kepler. A diferencia de Ouroboros y Kepler que se centran más en el estudio o aniquilación de las anomalías, Darkhold en cambio las adora, o mejor dicho, a quien las está creando. La energía oscura. El Darkhold parecía haberse establecido después de la caída del Imperio Romano en 476, pero podría haber sido antes. Sin la restricción de un gobierno soberano poderoso, Darkhold extendió su influencia en el inframundo europeo, combatiendo a cualquiera que vaya en contra de sus ideales. Se centran en perturbar eventos religiosos y causar caos en todo el mundo. Uno de sus objetivos también es destruir tanto a Ouroboros como a Kepler para liberar las anomalías. Anuncios de Put Future. Lo que les molesta es cómo pelean. De alguna manera, los miembros de Darkhold consiguieron una conexión con el origen y utilizan esa conexión para controlar las anomalías que se crearon. Algunas controlaban armas que corrompían el cuerpo del enemigo, mientras que los superiores a veces tenían el poder de controlar anomalías de clase calamidad, como libros que invocan figuras de demonios, ojos hechizantes que pueden influir en las mentes de millones y otras anomalías que podrían poner en peligro las vidas de muchos. Ante esas amenazas, Chris fue quien dio un paso al frente para luchar contra ellas. Durante siglos y diferentes vidas, Chris llevó a los Ouroboros de Europa a eliminarlos cada vez que aparecían. Con las fuerzas combinadas del personal bajo su mando y el Vaticano, Darkhold debería haber sido eliminado fácilmente, ¿verdad? André preguntó con asombro. Ni siquiera está terminado todavía. Chris se rió entre dientes, sorprendiendo a André. Todavía están ahí. Jadeó. ¿Qué está pasando? Aunque Darkhold es parte de las 6 organizaciones mundiales ocultas, no son tan poderosas como para durar más de 3 años contra las fuerzas combinadas de la Fundación y el Vaticano. Alguien poderoso ha surgido de sus filas. Respondió Chris. La persona lleva consigo una especie de dispositivo mágico que le permite hacer casi lo que quiera. Sin mi conocimiento previo del mundo, podría haber muerto contra él. Añadió con un suspiro. Entonces, este asunto no es solo una molestia, es algo serio. André murmuró. Si lo que estás diciendo es cierto y esa persona puede hacer casi lo que quiera, entonces sería necesario que yo personalmente vaya en su contra. ¿No es una exageración? ¿Utilizar tu poder solo para ir en contra de esa persona? Chris dudaba que André estuviera tratando el asunto demasiado. Para nada, Chris. André respondió. Si esa persona queda suelta, y tal como está el mundo actualmente, esa persona debería ser eliminada lo antes posible. Bueno, tú eres quien decide qué hacer. Chris suspiró y volvió a su cómodo estado. Después de eso, el silencio se extendió dentro del Over. Continuó su camino hacia el Polo Sur sin problemas. El vuelo fue suave, como si viajaran en un tren bala, pero más suave. André ni siquiera sintió un solo momento de temblor o turbulencia en el camino. Con el paso del tiempo, André consiguió vino de un robot automatizado que hacía de camarero dentro del avión. Mientras bebía vino, André miraba películas mientras criticaba sus imprecisiones. 5 horas después, Phoenix, la IA, alertó a todos que habían llegado al perímetro de Snow Corps. La nave inició su descenso mientras se comunicaba con el mecanismo del interior, solicitando permiso para entrar, permiso concedido.
Comenzaremos a aterrizar. Una notificación apareció en la pantalla frente a André. Afuera, una barrera incorpórea abrió un agujero que es suficiente para que entre el over. Una vez que descendió lo suficiente, el agujero en la barrera se recuperó inmediatamente. Oye, Chris. Estamos aterrizando. En el interior, André llamó al anciano dormido. Ah, ok. Chris se frotó los ojos y se arregló. André también se levantó de su posición después de desactivar la cómoda silla y la pantalla mientras el cojín se desinflaba y la pantalla se retraía hasta la parte superior de la silla ovalada. Wow, PSHH. La puerta presurizada detrás de la nave se abrió y se deslizó hacia abajo como una escalera. El personal que los acompañaba descendió primero y ellos salieron últimos. N/A. Hola chicos. Solo los estoy mirando. Sé que los efectos de sonido aquí son un poco vergonzosos, pero tengan paciencia. Soy muy malo cuando se trata de onomatopeyas, así que por favor tengan piedad. De todos modos, Darkhold es parte de Marvel, pero incluso antes de que saliera Mon, realmente me gustaba su sonido como si lo hubiera escuchado antes, y los grupos con el nombre Dark suenan malvados, así que lo usé. También estoy planeando crear otra novela separada de esta, y planeo hacerla gratuita durante tal vez 6 o 7 meses. No sé cuándo la lanzaré, pero espero que alguien la lea. También es una parte de yo, soy Dios. Entonces, sí. Está bien, eso es todo, supongo. Adiós. 3. Aunque la temperatura del Polo Sur suele alcanzar los -90 °C, el frío ni siquiera afectó a André Chris debido a sus capacidades físicas que superan a las de los soldados de primer nivel. Cuando descendieron, inmediatamente vieron la enorme cúpula metálica blanca en el medio que se mezcla con el entorno. No era demasiado llamativo, ya que su objetivo es que los demás no lo vean. Al ver eso, ahora se les aseguró que estaban dentro de Snowcourt, el lugar de reunión de los directores continentales de la Fundación Ouroboros. Caminaron directamente hacia la cúpula ya que no todos son iguales que André Chris, que eran inmunes a condiciones extremas. Tan pronto como entraron, inmediatamente sintieron el calor del interior. En el centro de la cúpula, un enorme agujero desciende increíblemente profundo, llegando hasta el manto, de donde proviene el calor del interior. Debajo también se encuentra un reactor geotérmico que sirve como principal fuente de energía de la corte. Una vez dentro, inmediatamente se dirigieron directamente a la sala de reuniones del tribunal y esperaron a que llegaran los demás. Mientras esperaban, los dos conversaron mientras se servían una copa de vino. Es raro que saques este vino de sífilis que has estado envejeciendo durante 3000 años. Chris sonrió mientras acercaba su nariz al borde de la copa de vino para oler el aroma del licor. Bueno, actualmente estoy celebrando algo que sucedió, así que creo que vale la pena sacar esto. André respondió mientras tomaba un sorbo de vino y sonreía con satisfacción. Se chasqueó los labios y exclamó con sorpresa y deleite. Eso es fuerte. Él murmuró. Oh. Chris dijo con intriga. ¿Qué estás celebrando? Preguntó. Lo mantendré en privado por ahora. André sonrió. Los ojos y los labios de Chris temblaron de irritación, pero no preguntó más sobre el asunto. Ah, lo recordé. De todos nosotros, tú eres el más hábil con las focas. ¿Puedo pedir consejo sobre una foca? André preguntó de repente. Aunque Chris todavía no estaba satisfecho con que André guardara un secreto, todavía se inclinó y preguntó. ¿Qué es? Con su permiso, André sacó un sello que está cerca del sello que rodea la estructura de la antología de Salomón que hizo después de numerosos fracasos. Chris analizó y escudriñó el sello con profunda atención. A medida que pasaba el tiempo, el rostro de Chris mostraba asombro mientras miraba la estructura del sello. ¿Tú eres quien hizo esto? Chris jadeó. ¿Cómo supiste? Las cejas de André se alzaron. En respuesta, Chris resopló con burla. Es porque es obvio. El atributo de energía que comprende este sello es exactamente el de una energía de tu fuente. No puedes engañar a alguien como yo que puede analizar estas cosas con la máxima precisión. Anuncios de Put Future. André suspiró asombrado, la velocidad de tu desarrollo realmente me sorprende, Chris. Él dijo. Sí. Yo fui quien creó ese sello cuando me inspiré en el trabajo de alguien. André agregó mientras ponía una excusa de por qué creó un sello tan complicado. Los ojos de Chris se iluminaron notablemente mientras avanzaba hacia André con rapidez. ¿Puedes mostrarme el trabajo de esa persona? ¿Quién es la persona que puede crear un sello tan magnífico? Preguntó con entusiasmo. Desafortunadamente, no puedo decírtelo porque a él no le gusta que lo molesten. Más bien no puede responder porque se ha ido. Pensó André. ¿Solo su trabajo, por favor?
Chris persuadió más cuando el anciano frunció los labios y puso una expresión linda y adorable que hizo que André sintiera disgusto. No puedo. André negó con la cabeza e insistió en no decírselo al anciano. Solo dime, ¿puedes romper la estructura de este sello? Si es el original, estoy seguro de que no puedo. Pero, con tu nivel de habilidad, puedo anularlo. Chris respondió mientras adelantaba su dedo, hacía algunas formaciones rúnicas y lo disparaba hacia uno de los Seal Cores. Chan. El sonido de las cadenas rompiéndose se escuchó cuando el sello se expandió y dispersó. ¿Realmente eres algo, Chris? André se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. ¿Pero ese sello realmente es algo, André? Chris respondió con seriedad. Una estructura de sello tan complicada es muy difícil de hacer y también muy difícil de romper si sabes cómo crearla realmente. Es la primera vez que veo algo así, el primero de su tipo. Quien quiera que lo haya diseñado tal sello es un genio entre los genios de las artes y es un enemigo muy, muy aterrador al que enfrentarse. André se rió por dentro. Por supuesto que es difícil enfrentarse a él. Es ese bastardo del rey Salomón occidental. Él pensó. De repente, André vio las manos de Chris moverse de una manera muy rápida, al punto que casi no podía ver sus dedos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó, tratando de imitar el sello. Si se usa correctamente, podemos sellar y contener casi cualquier cosa. Chris respondió con orgullo. Muy bien. Buen pensamiento, directora Chris. André felicita en broma. No es nada, presidente Ouroboros. Chris en tono de broma asumió una postura respectiva y le respondió mientras ambos reprimieron la risa. Lo siento si no puedo decirte eso, Chris. Es demasiado importante. André pensó para sí mismo mientras miraba a la risueña Chris. De repente, sonó el teléfono que está sobre la mesa. André lo miró y respondió por el altavoz. ¿Qué es? Preguntó. Anuncios de Put Future. Presidente, los demás directores continentales han llegado. Respondió la persona detrás del teléfono. Entonces, déjalos entrar y dirígelos aquí inmediatamente. André respondió. Sí, presidente. La persona respondió antes de que André terminara la llamada. André miró a Chris y luego dijo. Supongo que esto de ponerse al día ya terminó. Ya están aquí. Luego, Chris sonrió y respondió. Aún podemos hablar después. André sonrió antes de que simultáneamente mostraran una expresión seria con la espalda recta y una postura digna. Después de un par de minutos, 4 personas entraron juntas a la habitación, teniendo la misma estatura que la otra. Profesional. Todos vestían trajes con la insignia de Ouroboros parcheada en el pecho. Uno de los recién llegados parecía un adolescente, un chico guapo de 19 años con indicios de madurez que ya aparecían aquí y allá. Tenía una cara sonriente, pero cualquiera aún podía sentir el aura de alguien extraordinario a su alrededor. Su ojo izquierdo, a diferencia del otro que tiene un color marrón oscuro normal, brillaba con un tono neón azul claro. Su pupila izquierda también tiene una forma muy similar a la de un ojo vertical que parecía mirar cualquier cosa con juicio. Atado a su cintura llevaba un largo látigo hecho con colas de mantarraya y escamas de serpiente que actuaban como púas para el látigo. El segundo de los 4 era un hombre calvo de unos 40 años. Detrás de él había un escudo metálico redondo con grabados de runas rodeándolo. En términos de apariencia, es similar al de un personaje de juego de piel morada con un enorme pergamino detrás de su espalda, pero con un traje. Llevaba gafas rectangulares con montura dorada mientras miraba a todos los que estaban dentro. La tercera persona es todo lo contrario de la segunda, con un cabello largo y corpulento de color castaño oscuro atado en una coleta alta, mientras que su rostro cincelado estaba realzado por su vello facial recortado a la perfección. En sus 2 manos, desde la muñeca hasta los dedos, casi todo tenía anillos y pulseras de oro adornándolo. En su cuello estaban decorados otros 2 anillos dorados. En total, llevaba 20 anillos y pulseras combinados. La última persona que tenía alrededor de 30 años también era la más feroz del grupo, con sus dientes afilados y dentados, tatuajes de tiburones en el dorso de ambas manos, uñas afiladas y también 2 dagas de 7 pulgadas atadas a los 2 lados. Sus cinturas. André miró a los 4 y habló. Ya han pasado años. ¿No les he dicho ya a todos que no traigan armas a la sala de reuniones? El adolescente se rió a carcajadas y respondió en tono de broma. Tú ya fuiste quien lo dijo. Ya han pasado años. No recordamos esas cosas. Luego, Chris dijo. No actúes como si todavía estuviéramos afuera, Gian. Estás dentro de una reunión formal de figuras con alta autoridad. Tú mismo eres uno de ellos, siendo el director continental de Asia, así que actúa como tal.
Jian se rascó la cabeza y se rió torpemente. Jeje. Está bien, gran director. Respondió antes de ponerse derecho y asumir una estatura digna, volviéndose hacia André. Saludos, presidente. Hizo una reverencia con respeto. André sonrió levemente y asintió. Todos, siéntense. Hizo un gesto con las manos. Los demás asintieron y obedecieron, sentándose en sus respectivos asientos. Después de que todos estuvieron sentados, André comenzó a hablar seriamente. Todos, les sugiero que investiguen a todo el personal bajo su mando. André dijo de repente, sorprendiéndolos. ¿Qué quiere decir, presidente? Preguntó el hombre calvo con perplejidad. Recientemente, maté a 2 miembros del personal dentro de nuestras fuerzas que provenían de la sociedad. Tal cosa es imperdonable. Respondió André. ¿Qué acción? ¿Se ha infiltrado la sociedad Kepler en nuestras filas? El hombre de pelo largo jadeó. Desafortunadamente, ese es el caso. André asintió. Es por eso que les ordeno a todos que limpien sus fuerzas. Espero que, para el próximo año, todo esté limpio. Añadió André. También estoy declarando una limpieza inmediata de las fuerzas de las organizaciones mundiales ocultas en Egipto y sus países vecinos. Quiero que solo las fuerzas de la Fundación Ouroboros existan dentro de sus perímetros. Presidente. Eso significa guerra entre nosotros y las fuerzas del inframundo y el Círculo Pendragón. Exclamó el hombre calvo. No podemos hacer nada más. Egipto debe ser defendido y sus secretos deben ser protegidos. Aquellos seres que están sellados dentro de ese país no deben ser tocados por ninguna otra organización para que accidentalmente o intencionalmente deshagan los sellos. André afirmó con solemnidad. ¿El sello ya ha sido tan frágil? Preguntó Chris con preocupación. André asintió, ya he hablado con alguien que sabe las cosas relacionadas con ellos. Incluso los otros seres poderosos solo podrían esperar nerviosamente una vez que se rompa el sello. Él respondió con un suspiro. Y lo bueno es que no creo que el Círculo Pendragón se enoje tanto. André añadió. El Círculo de Pendragón solo concierne a los líderes del gobierno. Su único objetivo es controlar cada uno de los gobiernos mortales para que puedan expandirse fácilmente y tener abundantes recursos. Con eso en mente, ocupar Egipto no debería ser demasiado difícil. ¿Qué hay de mí? El hombre de dientes afilados preguntó con anticipación. Ni siquiera pienses en conseguir más, Aarón. Ya tienes suficiente desorden que atender, y los males son motivo de preocupación. Simplemente inspecciona tus fuerzas y haz una limpieza. André respondió, lo que hizo que Aarón pusiera mala cara. ¿Hay algo más que quiera decirnos, presidente? Cuestionó Chris. Observa los movimientos de la sociedad e infórmame cuando hagan algo sospechoso. Una vez que metan sus narices en cualquiera de nuestros sitios altamente clasificados, arréstalos inmediatamente. Si se resisten, mátalos. André ordenó. ¿Realmente vamos a ir contra ellos hasta el punto de eliminarlos? El hombre calvo preguntó. ¿No podemos simplemente derrotarlos y luego integrarlos en nuestras filas? Fortalecería nuestro nivel de poder entre las organizaciones mundiales ocultas y también podríamos competir contra los Illuminati. Añadió. No, sabio. André de repente se volvió más solemne. Incluso si reunimos a todas las organizaciones mundiales ocultas, no podríamos ir contra los Illuminati. Aunque lo odio tanto, no puedo hacer nada al respecto. ¿Tanto evalúas a los Illuminati? Sage se quedó boquiabierto. Anuncios de Put Future. Sí. André asintió, aunque los Illuminati solo tienen unos pocos hombres que no pasan de 100, siguen siendo la organización más poderosa de Gaius. Incluso los dioses literalmente no podrían vencerlos. Son así de poderosos. Desafortunadamente, ese es el caso. Chris suspiró, si no se creara la Fundación Ouroboros, el presidente, yo y tal vez Gob definitivamente seríamos parte de los Illuminati y nadie más de la Fundación tendría las capacidades necesarias para serlo. ¿Sus requisitos son tan altos? Jian jadeó. Usted categorizó al director Gob junto con ustedes dos. ¿Ya está cerca de su nivel? Preguntó con curiosidad. No a nuestro nivel, pero pasó los requisitos. Chris respondió mientras miraba al hombre de pelo largo. Había adquirido los anillos de Omnicius más adelante en su vida. Tiene un enorme potencial en el uso de los anillos, un hombre muy talentoso en las artes de la manipulación. Gob sonrió y aceptó el cumplido. Aunque no puedo derrotar al gran director y al presidente, todavía puedo contener a muchos seres con estos socios míos que heredé de mi antepasado.
Con suficiente conocimiento, talento, entrenamiento y habilidad con respecto a ese objeto, creo que él mismo podría incluso contener a un ser que trasciende a los dioses durante mucho tiempo si así lo quisiera. André afirmó con confianza. Pero no dejes que tu cabeza crezca solo por nuestros elogios, Goop. Advirtió André. No eres ni la mitad de poderoso para hacer ese tipo de cosas. A lo sumo, puedes contener formas de vida angelicales o demoníacas con esos anillos. Lo sé, presidente. Gob asintió, todavía quiero ampliar mis conocimientos, entrenar junto con estos socios míos. Dijo mientras acariciaba los anillos. De todos modos, no los retendré más. André dijo de repente. Si ya necesitas irte, puedes irte. Me quedaré aquí 2 días más. Con eso, los directores se inclinaron ante él y se fueron uno tras otro, quedando Chris junto con André adentro. André, ¿todavía no has resuelto de dónde se originaron los Illuminati o quién es su líder? Preguntó Chris después de un rato. André sacudió la cabeza y respondió. Los Illuminati son una organización muy secreta, incluso más que nosotros. La emperatriz Everfree, uno de los miembros de la organización que conocí antes, tiene autoridad absoluta sobre los bosques, las zonas verdes y todo lo que concierne vida vegetal. Cuando tuve la oportunidad de entrenar con ella, casi pierdo si no hubiera utilizado mi voluntad para contenerla. Después de eso, los Illuminati se volvieron aún más cautelosos, especialmente hacia nosotros. André suspiró, si tan solo tuviera una forma de entrar, lo habría hecho. Chris chasqueó la lengua con amargura, aunque no tenemos problemas con los Illuminati debido a su neutralidad con respecto a las otras organizaciones, siguen siendo un grupo muy reservado, y no sabemos qué o cuándo podrían hacer un movimiento. Los rangos son increíblemente poderosos, hasta el punto de que tienen la capacidad de apoderarse del mundo entero si así lo desean. Por eso siguen siendo una amenaza. Yo mismo lo sé, Chris. André suspiró, pero por ahora, no haremos nada al respecto, especialmente cuando el mundo ya está al borde del caos. Anuncios de Put Future. No hablemos demasiado de estos asuntos tensos. Chris repentinamente cambió de tema mientras se inclinaba hacia André con una sonrisa divertida, acabo de recordar algo. ¿Qué es? André se apartó y lo miró. ¿Ya has abierto una cuenta en Twitter? Chris sonrió ampliamente. ¿Qué demonios? André pensó para sí mismo. Chris regresó a su asiento y se quedó boquiabierto mientras lo miraba, ¿no me digas que todavía no habías abierto uno? Jadeó. Debería preocuparme por ti. Me estremezco al ver a un abuelo de 80 años hablando como si fuera un adolescente de esta generación. André espetó con disgusto. Por supuesto que no había abierto ninguno. Con lo que estoy viendo en internet, todo lo que hay son adolescentes divagando y despotricando sobre todo. Iris, deberías instalarlo ahora mismo. Voy a crear una cuenta para ti. Luego, Chris saltó hacia André, intentando tomar su teléfono. Desafortunadamente, fue demasiado lento para André cuando este último disparó su mano hacia abajo y cubrió su bolsillo. No. Él pronunció. Entonces, no tengo otra opción. Chris resopló, sacó su propio teléfono y abrió su aplicación. Luego pareció buscar algo y luego hizo clic en un artículo. Mira, solo mira esto. Dijo mientras le entregaba el teléfono a André. ¿De qué se trata esto? André pasó los ojos para leer el artículo. De repente, sus ojos revelaron una mirada de interés mientras releía el artículo completo una vez más. Y más. Y más. ¿Lo conoces? Chris sonrió mientras esperaba que terminara de leer. ¿No es este Calcifer, el chico que conocí antes? André soltó. Sí tienes razón. El anciano asintió, él está enfrentando algo problemático en este momento con respecto a su relación con una chica, una rica. Sabes que él es simplemente una persona normal que tiene una vida normal, ¿verdad? Chris agregó. Excepto por su talento en la música, no es más que un hombre normal que apenas puede permitirse lo que quiere. Pero, desafortunadamente, amaba a una rica heredera. Cuando el padre de la niña recibió la noticia, inmediatamente envió a la niña a Estados Unidos para separarlos. Quería pelear, pero no puede hacerlo. Ya han pasado 2 años y el asunto volvió a surgir. Calcifer quiere recuperarla de su padre, mostrándole al mundo entero lo fuerte que es su amor por la chica, Madison. Entonces Chris se rió a carcajadas y dijo, ¿no es intrigante este asunto? Es como un drama. ¿No estás de acuerdo? André entrecerró los ojos mientras leía otro artículo sobre ellos, ¿por qué no me ha hablado de esto? Le dije antes que me informara si alguna vez necesitaba algo. Y también, André se volvió hacia Chris y dijo,
Calcifer no solo es bueno en la música, también es un genio en lo que respecta a inversiones, negocios y acciones. Si tiene suficiente capital, puede crear una empresa. Si quiere. Con un poco de esfuerzo, puede combatir un conglomerado si desarrolla una empresa propia. Con eso, fácilmente podría recuperar a su amante. Después de pensar un rato, André sacó su teléfono y rápidamente instaló Twitter, lo que hizo que Chris volviera a sonreír. Después de algunas chucherías y otros procesos, finalmente creó una cuenta suya.